primero me llama David Brienbourg, para mi sorpresa, porque él había hecho ya varias obras tenía relaciones con otra gente, y inmediatamente fuimos a ver el terreno. De hecho, esa parcela es el número 1 de la avenida Andrés Bello. Y es un terreno, no era un terreno fácil, es un triángulo en sí. Por el lado este tiene una quebrada, bastante voluminoso el volumen de agua, que debemos recordar que al norte de ese terreno estuvo una famosa laguna que yo nunca conocí, pero lo supe por la familia Folmer, que de hecho, la calle se llama la calle El Lago, la que queda al norte, y había un lago allí, y la gente iba a pescar, o sea, una cosa curiosa, porque estaba conectado con el Ávila. Bueno, el caso es que vamos a ver el terreno. Me pareció bastante interesante todo el proyecto. El terreno era de forma triangular, totalmente, y mucho, por supuesto, como es la arquitectura misma, el terreno es determinante en la forma del edificio. Y bueno, empezamos a trabajar de inmediato. Entonces, el primer planteamiento que le hago a David le pareció fascinante, le encantó. Le hice un pequeño esquema de todo lo que podíamos hacer, y de allí fue que él le pone el nombre de la Torre de David, cuando estábamos hablando de ese esquema. Bueno, nada, luego empezamos a trabajar en el proyecto. O sea, era un terreno de esta forma y así. Y por este lado estaba la famosa quebrada esta, que está embaulada. En este sector, quien la embaula es David cuando hace la obra. Entonces, básicamente, aquí en el centro no hay retiros. Entonces, de aquí sale la idea principal de la torre, que era un elemento, pues, en esta forma. Y luego, este es el conjunto total. Los ascensores, que son 10, están en este sector. Eran 3 acá y 2 acá, y luego 3 acá y 2 acá. Estos son los halls de ascensores. Y la entrada principal del edificio se genera aquí. De manera, y tiene transparencia hacia la parte de atrás, que es donde está el auditorium del banco. Y aquí nace una agencia del mercantil, que es básicamente, esto era así. Estoy trabajando muy de memoria, ¿no? Porque aquí hay una escalera y aquí hay otra escalera. Y aquí está el acceso vehicular, está en este sentido. Entonces hay una rampa que entra acá y viene pegado a este lindero. Y aquí hay una isla. Y luego acá hay una rampa redonda que sube a los otros niveles, ¿sí? Y la entrada del sótano está por acá. Hay una entrada también y tenemos 2 sótanos. Claro, este edificio no se diseña para un banco, se diseña como un edificio de oficina. Y luego le hicimos, pero adaptaciones menores. Por ejemplo, el auditorium no formaba parte del proyecto original. El auditorium lo hacemos una vez que el Banco Mercantil adquiere la edificación, que ya estaba bastante terminada. El edificio tiene, como dije antes, 2 sótanos, y luego de este nivel que está por encima de la planta baja, que es el nivel mezanina, aquí había también una escalera, acá, que conecta con la mezanina,
Y, okay, y eso es básicamente, y esto es la agencia del banco. El edificio, hablando de memoria, tiene unos 40 niveles. Sí. El edificio tiene 70.000 metros brutos, creo, de construcción, de los cuales 35.000 son áreas netas útiles, son plantas libres, y el penthouse tiene 2 niveles que desde el proyecto original fue así. La idea era, de cierta manera, David pensaba poner sus oficinas allí. Tiene un jardín con una cúpula que cubre ese jardín central que tiene el penthouse. Y por cierto que esa cúpula la hizo la misma gente que hizo el Poliedro de Caracas. Se le coincidió una cosa con la otra y entonces se le compró a ellos. Eso fue excelente para el banco, porque lo que es toda la presidencia, todas las oficinas de directores, la junta directiva, está en esos 2 niveles. Y además, parte de la gran colección de arte del mercantil, que es bien importante, está colocada allí. También en el foyer de la sala, que es una sala de concierto. El auditorium del banco es no solamente auditorium, sino que tiene todas las facilidades para una orquesta de cámara. Yo hice un estudio completo con las mismas oficinas de Boston que hizo el Teresa Carreño. O sea, yo me fui a Boston, fui con varias veces allá, por lo menos unas 3 veces, y ellos hicieron el proyecto de toda la sala. La sala realmente está casi que suspendida en el aire, no tiene contacto directo con la estructura, y eso fue una de las cosas que en el caso de Eduardo Marturé, que era hermano de Gustavo, el presidente del banco, pues también trabajé con él en ese sentido, y de ahí salió esta sala de conciertos. La estructura está modulada en pies, principalmente para poder obtener espacios en que las lámparas y el plafón, que en ese momento, y creo que todavía es así, viene hecho en pies. Entonces, de manera de que los ejes estructurales coincidieran con la fachada y no molestaran la estructura. Entonces se podía ordenar claramente todo el espacio con sus luminarias y con sus divisiones en función a esa modulación. Si mal no recuerdo, eran como 7-15 metros en el sentido perpendicular a la torre, y estaba distribuida con columnas. El espacio central era libre y funcionó muy bien. La estructura la calculó Axel Welke, como le dije antes, que es un ingeniero casado con una hermana de David, excelente profesional, y con él analizamos toda la estructura, el tema de la quebrada, que teníamos un problema serio allí con las fundaciones. De hecho, la torre en sí tiene una fundación de 880 pilotes. Sí, es una cosa impresionante. O sea, y en la época en que lo hicimos, se metieron esos 880 pilotes. Sobre esos pilotes se vacía una losa de concreto de unos 2 metros de espesor, que es la base de la torre. Y de ahí vienen 2 sótanos y luego llegamos al nivel de planta baja. Bueno, la piel del edificio, la idea era usar un curtain wall desde un principio, en todo lo que fuera el área útil de la planta tipo, y empezamos a analizar dónde adquirir esa fachada. Hablamos con un señor Midolo, que era el dueño de Macuples en esa época, y fuimos analizándolo con él, terminamos yendo a Missouri, a San Luis, Missouri, donde está la fábrica principal de la Copos, que finalmente es quien hace la fachada. Ahí se hizo toda la fachada de la torre,
se hicieron las pruebas de viento, de sismo, y yo fui, y de ahí, por cierto, debo decir que no solamente como promotor, como propietario, estaba siempre pendiente de todos esos detalles, y con él viajé y con mi dolo para ver las pruebas que se le hacían a la fachada y escoger la fachada. La fachada tenía un elemento principal de concreto, ¿no? En los extremos, que era donde estaban estaban las escaleras de emergencia y el grupo de ascensores y tal. Y luego la fachada era toda una modulación, como dije antes, que venía en pies, y no recuerdo en este momento exactamente cuál era la modulación exacta de la fachada, porque si teníamos 715 de estructura de eje de columna a eje de columna, dividíamos entonces de manera de que siempre con la columna coincidiera una división, y entonces eso nos daba una división de fachada uniforme en toda la torre, pero no eran todas las ventanas iguales. Habían, estoy hablando todo de memoria, aunque podríamos ver fotografías que yo las tengo, había una modulación de módulos más pequeños, de manera que permitiera, al hacerse divisiones internas, tener oficinas de determinado tamaño, pero que siempre coincidieran con la fachada, que no fuéramos a tener un problema de que nos llegara una división de una oficina a la mitad de una ventana. Eso no, pues yo busqué que eso no ocurriera en ningún momento, y la fachada es muy flexible en cuanto a la utilización del espacio interno. Eso fue determinante, eso fue, ha sido un éxito. Yo participé también con la gente que contrató el banco para hacer todo el diseño interior, y calzó todo impecablemente, y que también había una ventaja, que el mobiliario también venía en pies. Entonces la forma en que están ordenadas las oficinas es impecable, porque todo coincide, o sea, coincide con la estructura, coincide con la fachada, coincide el mobiliario, y es sumamente eficiente. Ese mobiliario se ha venido rotando, los que se van desgastando en su tiempo se reenvían a Estados Unidos, se reparan nuevamente y regresan al banco. Eso me imagino que lo siguen haciendo así. Sí, el mobiliario sigue siendo de la misma marca original, el mismo colorido, con una influencia mayor en el azul, porque ese eran los colores del banco. Y bueno, básicamente las plantas son todas tipos, menos los dos últimos niveles, que como dije son la presidencia y la junta directiva. Tiene ese nivel de jardinería en central, y luego ahí en el segundo nivel, que uno entraba para ir a las oficinas de presidencia, uno entraba en el penúltimo nivel y subía a través del jardín por unas escaleras mecánicas que, cuando la persona se acercaba, es que ellas empezaban a moverse. Mientras no se estaban usando, las escaleras estaban estáticas. Tiene un jardín alrededor que tiene luz natural, funciona muy bien. Como dije antes, está la colección del banco, es muy importante en esos niveles. El detalle de la fachada, ellos fueron los que determinaron a que, de acuerdo al diseño que yo había hecho de la torre, ellos más bien buscaron a conseguir que en la fachada no tuviera elementos externos de aluminio, sino que el aluminio estaba en la parte interior de la planta, y la parte de afuera solamente se veía la unión de un vidrio con el otro. O sea, yo no quería que se mostrara todo ese aluminio en el exterior, sino que la idea era que fuera una cubierta, o sea, toda en vidrio, muy sencilla, muy
nada de elementos que entraran y salieran, sino que fuera un elemento sumamente claro. Y así se determinó, se probó allá en Missouri, en San Luis. Hicieron una prueba, le hicieron unas pruebas de viento que todos presenciamos, y muestras también de sismo, pues lo ponían a temblar. O sea, se probó verdaderamente muy bien. Bueno, tuvimos un problema en la fachada con los antepechos, que lo debo mencionar. Se solucionó. El problema era que el antepecho no era transparente, sino que es sólido. O sea, interiormente está cubierto por un drywall y la parte exterior es vidrio. Ese vidrio de afuera no estaba templado, como tampoco están templados los transparentes. Al estar encerrado el vidrio, por dentro y por fuera, empezaron a romperse algunos de los vidrios. Eso llevó a que la fábrica respondiera y pusiera un vidrio templado y cambiara todos los antepechos de la fachada. Eso ocurrió ya en funcionamiento del banco. Empezaron a rajarse algunos vidrios y se determinó que era porque no respiraba esa parte de la fachada. Yo diría que me quedé pegado ahí. O sea, todos los edificios de oficina que yo diseñé y que he diseñado, todos están diseñados, la modulación la he hecho siempre en pie. Porque hay una realidad, las lámparas que recibimos en Venezuela no están en metros, no son medidas métricas. Y los plafones igualmente. Uno los podría cortar en medidas métricas si quisiera, pero para tenerlo ordenado, yo todos los edificios que he hecho los he hecho partiendo de una modulación partiendo de pie. Los muros de los extremos este y oeste, y que contienen en el medio las escaleras y los ascensores principales de un lado y los ascensores de servicio del otro lado, esos muros son además antisísmicos, o sea, son muros de concreto que refuerzan todo el sistema sísmico de la torre, y en los niveles de contacto con el público, para no dejarlos en concreto, los forramos con una piedra, con un material natural, una especie de granito, pues, y se ha mantenido impecablemente. No está pegado ese granito, debo decirlo, por cierto, porque siempre pensamos, como esa fachada, en el caso de la fachada oeste, da sobre la acera, no queríamos que se fuera a desprender una pieza de granito y le fuera a caer a alguien encima. Entonces esas piezas están guindadas. O sea, tiene un sistema de anclajes en que la pieza está enganchada en la estructura y no está pegada con pego o con cemento o con cualquier otra cosa.